Y esta mañana nos acompaña aquí en los estudios de Pulso Urbano la doctora Teresa Martínez, titular de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, ya próximo también a convertirse en un ministerio porque está a un paso nada más. Doctora, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Doctora, me imagino ingresaste a una institución donde hay muchísimo por hacer. Sí, es una institución muy cara a mis afectos, donde como órgano rector del sistema de protección de los derechos del niño tiene mucha relevancia, ¿verdad? Lastimosamente es un órgano que estuvo mucho tiempo muy abandonado, ¿verdad? Encontramos muchísimas dificultades, desprolijidades administrativas que seguramente cuando terminen la auditoría vamos a ver si hay algo más que simples desprolijidades, ¿verdad? Pero estamos avanzando para darle a la institución el rol que debe tener. Trabajamos con los funcionarios, estamos renovando ciertos programas y también estamos convocando a la sociedad civil que normalmente trabaja con la Secretaría de la Niñez a los efectos de ir marcando una nueva ruta a seguir para que definitivamente se institucionalice, ¿verdad?, el sistema de protección y promoción de los derechos del niño y que eso abarque a todo el país, ¿verdad? Son tantos puntos, doctora, interesantes que ya estábamos hablando de ahí. Quiero partir por esto. El tema del centro de adopciones, empezaron por allí, algo bien fuerte, donde arrancan porque se detectaron algunas irregularidades de entrada ya, doctora. Claro, el centro de adopciones es la autoridad administrativa central en materia de adopciones, según la ley de adopciones, que se crea a partir de un convenio internacional, que es el convenio de La Haya, que firma Paraguay, y que se compromete a tener esa autoridad. Esa autoridad depende de la Secretaría de la Niñez, o sea, forma parte de la Secretaría de la Niñez, y por lo tanto tenemos nosotros como que la superintendencia del centro de adopciones, y ante las denuncias, las publicaciones, las quejas de los usuarios, necesariamente tenemos que intervenir porque encontramos un centro de adopciones que está totalmente desnaturalizado del modo en que fue creado, ¿verdad? Fue creado con todos los requisitos que la ley exigía, con los equipos técnicos necesarios para cumplir sus funciones, y encontramos eso partido por el medio, ¿verdad? Se creó otra figura por resolución que no está en la ley, que es la DIPROE, con la intención sana de sacar a los niños de los albergues, del modelo de atención institucional que teníamos, ¿verdad? Pero al darle funciones que son propias del centro de adopciones por ley, se cometió un error muy grande. Y este es el resultado, una situación caótica, porque tenemos dos órganos que están juntos, que tienen roles muy similares y que eran todas del centro de adopciones. Entonces es responsabilidad otra vez de nadie. Los estudios, los informes, los acompañamientos, ¿verdad? Y un número así enorme de familias voluntarias, acogedoras, que quedan con esa entrega de niños y después no saben más nada, ¿verdad? Ese es un punto muy interesante. ¿Tienen ustedes así una estimación de qué cantidad de familias acogedoras se tiene hoy? Y muchos ya escuchamos a lo largo de estos meses, ¿verdad? Decían, vienen, nos traen a los niños y después nos dejan y ya no sabemos más nada de ellos. Nosotros tenemos ahí en números, los que vimos hasta ahora, 72, que es una enormidad, no se puede tener tantas familias acogedoras. Uno, por los sistemas de control, y dos, que tienen distintas funciones, ¿verdad? Las familias acogedoras fueron pensadas como familias que te auxilian en un momento que llega un bebé abandonado o que hay un niño que no se puede resolver todavía su situación jurídica con su familia, y que acoja a este niño, pero siempre tiene que ser bajo acompañamiento y control del Estado, porque un juez es el que ordena que vaya allí. Ahora, si el juez dispone que esa persona quede en guarda de un niño sin el carácter de familia acogedora, es responsabilidad del juez.
el juez tiene que controlar, tiene que acompañar con los equipos multidisciplinarios que debe tener cada juzgado de la niñez según la ley. Ahora, si es un niño que está en un proceso de acogimiento para definir su situación jurídica, para luego declarar su adoptabilidad, es responsabilidad del centro el acompañamiento, su seguimiento y la asistencia a esa familia, ¿verdad? Porque queda a cargo del Estado. Si bien una familia voluntaria, ¿verdad?, recoge ese niño para asistir, tiene que recibir la asistencia del Estado. Y es ahí donde veo que hay muchas falencias y fueron quedando niños en familias por tiempos indefinidos. Y es terrible en lo que hace al derecho de ese niño a tener la resolución sobre su situación jurídica lo antes posible, ¿verdad?, para que se defina su futuro. O si no, queda armando un vínculo con una familia que no es la suya, que no sabemos si va a ser la suya. Si es una guarda que decide el juez dar antes de dar una adopción, pues una decisión del juez y ya hay, digamos, que como una continuidad con una familia que va a adoptarlo. Doctora, en ese relevamiento de datos que están empezando a hacer, ¿cuál es la situación de esos chicos, de estos niños que están en las familias acogedoras? Y bueno, tienen las características de un niño que vive en familia, estimulados, digamos, recibiendo cariño, afecto, todo lo que en una institución no pueden recibir. O sea, hay una diferencia grande entre un niño institucionalizado y un niño en familia, ¿verdad? Pero también está generando un vínculo, está desarrollando afecto hacia esa familia que después no sabemos si va a permanecer con él. Y aparte, si es que no hay un control, muchas veces nomás si esos chicos son maltratados. No, tenemos casos también que se detectan, ¿verdad? Un niño abusado en una situación de acogimiento, dos hermanitos o dos niños en una familia acogedora donde hay una violencia intrafamiliar muy fuerte, ¿verdad?, que después hay que retirar de ahí, pero eso no se puede detectar si no hay un acompañamiento, que es lo que vemos ocurrió en este lapso, porque no están los informes, no están los seguimientos, los técnicos se desentienden, algunos, otros dicen no tenemos recursos para ir a ver, ¿verdad? Pero no tener recursos es no tener un vehículo. Qué sé yo, tenemos acá cuando menos en la ciudad, tenemos transportes públicos que también están para ser usados. No puede ser que porque no tengan un auto no se puedan ir a hacer un seguimiento de los niños. Nosotros estamos trabajando ahora para obtener todo lo necesario para que no haya excusas, ¿verdad? O sea, vehículos, combustible, todo lo que tenga que tener para movilizarse, ¿verdad? Doctora, eso es por la parte de la familia acogedora, como te decía, tantos temas que hablar, ¿verdad? Justo cuando asumías la Secretaría de la Niñez y un tiempito después se desata algo que se vincula al tema de la niñez, ¿verdad? Un escándalo sin precedentes, ¿verdad?, que afecta a una niña, hablamos de un abuso sexual. La Secretaría entró a intervenir, doctora, un impacto, me imagino yo, que hasta ahora sigue dando que hablar, doctora. Claro, el abuso en todas sus formas es terrible por las consecuencias que genera en un niño. Nosotros, dentro de nuestras líneas de acciones inmediatas, tenemos precisamente trabajar en las comunidades en la prevención del abuso y el embarazo adolescente. Justamente estábamos con los programas para instalar cuando se sucede esto y lo que hicimos es intervenir desde lo que nos compete, ¿verdad?, la protección integral de esta niña. Entonces convocamos a la mesa de trabajo, salud pública, educación, niñez, la Fiscalía y la Defensoría, o sea, todos los que vamos a estar interviniendo sobre esta niña para no duplicar acciones y no revictimizar. Entonces ella está en un programa de atención especial en salud, que ahora se coordinó también con el IPS por las carencias. Ella es beneficiaria del IPS también, pero está bajo control y seguimiento estricto de salud mental del Ministerio de Salud Pública, con el acompañamiento técnico del personal de la Secretaría de la Niñez, ¿verdad? Este programa va a seguir hasta que sea necesario con la niña y es un programa un modelo de intervención que pretendemos se aplique en todos los casos, ¿verdad? Coordinación e interacción entre todas las instituciones que somos llamados
a trabajar en esta protección integral de tal manera que estas víctimas no sean otra vez dañadas por el propio Estado en ese proceso de atención, ¿verdad? El daño, claro, el daño de por sí está, doctora, y no, usted conoce muchísimo el tema de niñez y todo lo que eso implica. En estos días, me imagino que acompañó también a través de los medios, cuando ocurren este tipo de situaciones, lo primero que pasa después del hecho es el ataque a la víctima, propiamente dicho. Y escuchábamos decir tantas cosas de abogados, de personas conocedoras del caso, que decían que lo responsabilizaban otra vez a la víctima de lo ocurrido, doctora. Sí, es lamentable. Es lamentable que dentro de la ciudadanía todavía tengamos pensamientos tan nefastos, ¿verdad? Hay algo que no se puede perder de perspectiva jamás. El abuso es un delito, es un crimen siempre, siempre es un crimen. Que una niña, un adolescente, ¿verdad?, se pasee desnuda por la calle, no le habilita a nadie a abusarla. Comunicar a la autoridad, se la retira de la calle, se la asiste, y si está perturbando la paz pública y tiene más de 14, también seguramente que se le va a dar algún tipo de tratamiento en el ámbito que corresponda. Pero jamás puede ella ser responsable de que varias otras personas la sometan a lo que ella fue sometida, ¿verdad? Puede que sea, este caso es peor aún, porque esta niña tiene una discapacidad, ¿verdad? Con esa discapacidad todavía es más vulnerable. O sea, que digan que ella buscó, que ella se fue, que ella entró, lo único que señala es la debilidad de nuestras instituciones, que no hayan controles, que no hayan programas de ingreso a locales como cárcel, cuarteles, policías, iglesias, de menores no acompañados de manera segura, que no haya controles de no ingreso, ¿verdad? El caso de Tacumbú fue así. Ingresaron 4 veces 2 menores de edad sin acompañamiento de un adulto, pasando todos los controles de las puertas de las cárceles, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está la falencia. ¿Quién es el que garantiza los derechos del niño? El Estado, ¿verdad? Y los ciudadanos que tienen que respetar la ley, no transgrediendo las prohibiciones, ¿verdad? El Código Penal no es otra cosa que son reglas de conducta social. Dice, no puede abusarse a una niña, no puede abusarse a una mujer adulta, no puede abusarse a nadie, ¿verdad? Y no, acá hay algo que tienen que aprender definitivamente. No hay consentimiento válido. Cualquiera que venga a decirme, ella quiso, ella pidió, ella eligió, no existe. Ese consentimiento no tiene ninguna validez por definición de la propia ley. Un adolescente, si fuese adolescente todavía, es un ser humano en proceso de desarrollo, con un desarrollo aún incompleto. Por eso la ley habla de no validar los consentimientos, y menos para estos hechos. ¿Quiénes deben tener los frenos? El que sabe que no puede hacerlo es el adulto, ¿verdad? Por más que me digan ahora que los niños, las niñas ya saben todo porque están en las redes, lo que sea, no tienen los frenos. No tienen, porque todavía no están totalmente desarrollados. Los adultos sí. Y por eso la responsabilidad siempre, siempre va a ser del adulto, no de los niños. Doctora, por último, hay varias cosas, varios frentes que impulsar dentro de la Secretaría. Y me decías que después del centro de adicciones ahora van a tocar el tema de los niños en situación de adicción, ¿verdad? Y me mencionaba un punto, pero quiero mencionar esto antes que cierre la entrevista con la doctora. Me hacías una referencia que todos recordamos, ¿verdad? Cerca de 20 niños indígenas que fueron rescatados y todos estaban en situación de adicción. Lo que pasa es que no se hizo mal seguimiento y no sabíamos en qué terminó todo eso. Y hoy me contabas, doctora, que esos niños en poco tiempo están... Claro. Nosotros estamos desarrollando programas para el control de adicciones en niños y adolescentes, especialmente en calle, y con niños indígenas, ¿verdad? Con niños indígenas tenemos una experiencia muy positiva. La Secretaría tiene un programa que se llama PAINAC,
que necesitan los otros soportes, ¿verdad? El soporte de internación en salud y el soporte del seguimiento a largo plazo, que es el tratamiento comunitario. Con las poblaciones indígenas hemos probado un plan piloto después, ¿verdad?, que llevamos a estos chicos a cargo de su comunidad en Caguazú. Y en menos de 2 meses los chicos están desintoxicados, están trabajando, están bien, no salen de su comunidad, están bajo la responsabilidad de su comunidad. Y ellos hicieron un proceso y un abordaje con ellos dentro de lo que ellos tienen como cultura, como disciplina, ¿verdad? Que es el jefe, el cacique, ¿verdad? Se hace cargo con otros padres de estos chicos y entran en un proceso de disciplina en donde les enseñan de nuevo todos los valores de su comunidad, sus valores, y empiezan a acompañar a sus padres, a los que tienen familia allí, ¿verdad?, en las labores propias de su comunidad, y hacen como una comunidad terapéutica entre ellos. Eso nosotros vamos a ampliarlo porque es un desarrollo muy positivo y están recibiendo una pequeña asistencia desde la Secretaría que tenemos que ampliar a los efectos de que puedan recibir más niños, ¿verdad? Porque ellos hacen cargo incluso de niños de otras comunidades, de pueblos originarios, lo que es muy distinto con nuestro caso. A nuestros niños en 4 meses todavía no podemos ni sacarle de la mitad de la desintoxicación en la que están, y tenemos que aprender de ellos, ¿verdad? Ese pulso comunitario que hay en los pueblos originarios es muy importante, y por eso que los tratamientos terapéuticos comunitarios sirven. Entonces estamos en esos procesos también y vamos a poder abordar con mayor efectividad esta situación. Doctora, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Le esperamos más veces para seguir hablando de los proyectos que se vienen adelante. Gracias por estar con nosotros. A ustedes por el tiempo que nos dedican. La doctora Teresa Martínez, titular de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, esta mañana con nosotros en Pulso Urbano.